Desde que el 1 de marzo el Partido Popular ganó las elecciones a la Xunta de Galicia, el bipartito, compuesto por el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Socialista, es ya historia pasada. A raíz de ahí, el resto de los bipartitos desperdigados en los muchos concellos de Galicia han empezado a tambalearse. Se habla del de Ourense, del que hablaremos en un momento, del de Coruña, y la última noticia es del Ayuntamiento de Noia, que parece que han dividido sus caminos a raíz del último pleno en el que han tenido unas desavenencias con una votación. No sé qué pensarán ustedes de esto que está ocurriendo con los bipartitos una vez perdida la Xunta de Galicia. Era esperado. Yo creo que la gente lo que ha evaluado y lo que de alguna manera ha criticado es que aquí no hubo un gobierno, ni está existiendo un gobierno en estos concellos. Lo que hay es un bigobierno, un doble gasto, y la gente ha dicho basta, y esto, claro, ha calado también en el discurso de los políticos. Así se empiezan a oír ya las primeras voces críticas, como la del señor Méndez Romeu, consellero de la presidencia en funciones en este momento, que ha saltado ya a la palestra criticando que el pacto que el Partido Socialista tiene con el Bloque Nacionalista Gallego en La Coruña. Que de alguna manera hay que revisar esto, y yo lo que digo es, no, lo que hay que revisar es el miedo que tienen en este momento. La gente ha votado y la gente lo que no quiere es, desde luego, volver a pasar por situaciones como la que pasamos en estos 4 años, y el bipartito, efectivamente, como tú muy bien dices, está tocando. En fin, lo que hay es permítaseme la expresión, un espabile de algunos políticos que, viendo lo que viene encima, dicen vamos a deshacernos de estos socios de gobierno porque lo que nos viene encima es una tormenta que, desde luego, nos puede desbancar a todos. Yo creo que esta es un poco la situación, ¿no? Se refiere a los socialistas, claro, que tienen miedo porque saben que han perdido muchos puntos debido a determinadas amistades algo peligrosas, ¿no? Peligrosas, sí. Don José Feijóo. Sí, efectivamente, como dice don Miguel Cantalices, en este caso yo creo que el pueblo gallego lo que ha querido ha sido votar una forma de gobierno monocolor, con un solo gobierno, no con un bigobierno, porque quizás en este caso, en estas últimas elecciones, a quien le pasó factura esta fórmula experimental ha sido para el Partido Socialista, ya que los compañeros de viaje pues no fueron tantos compañeros de viaje, y a veces por esos pactos que se han firmado, que se han sellado, interregnos, internos, muy prácticos a veces, que son un pacto que luego se llevó a nivel de Xunta, a nivel de ayuntamientos, pues a lo mejor se hicieron demasiadas concesiones que, insisto, le han pasado factura al PSOE más que al Bloque. El Bloque estuvo viviendo una etapa dorada que creo que no se acuerdan, no me viajo a este lugar, y la población ha querido, como bien acaba de decir, ha querido que haya un gobierno de un solo color, con un solo presidente y una sola estructura. Aparte de la austeridad de los gastos, supone saber quién manda, que es lo que pasa a nivel de Ourense, ¿no? en la capital. Un solo alcalde y punto. Ha puesto realmente el dedo en la llaga. Hablamos del bigobierno, hablamos de las dos cabezas, pero lo de doble gasto, como decimos aquí, es que dos casas abiertas. Es una familia que está en crisis y que hay dos casas abiertas. Por eso, desde aquí decimos que la flor de la tenencia de alcaldía tiene que desaparecer, y de hecho ya en algún medio de comunicación dicen que está en decadencia. Claro, es que no es normal, vamos a ver, un simple paseo por las calles de Ourense, tú ves una obra donde aparece tenencia de alcaldía. Bueno, pero ¿esto qué es? O sea, una obra que hace el concello de Ourense, sí la hace. Como si la Diputación hace una obra, pues pone, eso es así, es legal y es lícito, y además yo creo que eso es bueno, que son los que tienen la capacidad para licitar la obra, que pongan. Ahora, no, cuando es alcaldía pone alcaldía PSOE, y cuando es una obra que hace el Bloque Nacionalista Galego, pues pone tenencia de alcaldía. La gente lo que quiere es, oiga, el concello de Ourense, el ayuntamiento de Ourense, haga lo que tenga que hacer en favor de los ciudadanos, y olvídense de esta tontería, porque es una tontería que cuesta mucho dinero, que es el despilfarro que la gente observó de tenencia de alcaldía, alcaldía de Ourense. No, vamos a hacer las cosas con... Bueno, yo creo que ahora lo que tendremos que observar es que realmente qué va a pasar, porque indudablemente después de estos resultados aquí va a empezar a surgir los divorcios. Ojalá el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, tenga el arrojo suficiente, bueno, pues para erigirse él en lo que es realmente cabeza del Ayuntamiento de Ourense. Y cuando vayamos, que esto es una anécdota, y yo lo comento, soy reiterativa, lo entiendo,
pero cuando vayamos a Expo Ourense y demás, veamos pues el stand del Concello y no la tenencia de alcaldía con la flor. Sí, sí. O entra usted en el pabellón de los deportes de los Remedios y le saluda una tremenda pancarta enorme, enorme, que se ve trenzada de alcaldía con grandes dimensiones, ¿no? Con el rosetón de las Burgas, que es la flor que usted quiere hacer que desaparezca, ¿no? Pasa cuando usted dice hacer desaparecer la flor del bloque, tiene cierta lectura, ¿no? No, si fuera la otra diría la rosa. Yo digo la flor de... Bien, bien, se refiere a eso, ¿no? Yo digo la flor de la tenencia. Sí, segundas intenciones. Sí, sí, claro que Perfecto. sí, que además que no procede, ¿no? Bueno, yo creo que... Bueno, ellos están analizando y yo creo que antes se apuntaba aquí, ¿no? La idea de que el PSOE se ha dado cuenta de sus malas compañías, ¿no? Y yo creo que han reaccionado, pero están reaccionando tarde. Y además, por otro lado, tienen, y por qué no decirlo, tienen el miedo en el cuerpo en este momento. El hecho de romper un determinado pacto que tienen en este momento puede pasar también una factura. Y claro, como dice uno de mi pueblo, en cuanto tocas un poquito de poder, esto gusta, ¿no? Claro. Y lo que no quieren es bajo ningún concepto dejarlo. Miedo. Claro. Miedo que fue también lo que en aquel momento tuvo el expresidente de la Xunta. Sabéis que aquí hubo un debate muy abierto de si las elecciones iban a adelantar, no se iban a adelantar. En aquel momento yo creo que Touriño no adelantó las elecciones por miedo. Por miedo a perder en aquel momento ya también las elecciones. El estar en el poder crea un cierto... se acomoda uno a la situación. Él era cómodo, está en el poder, disfruta de una serie de... Y en aquel momento él no quiso Hay otra lectura también no, de eso. Se habla del plan eólico que presionaron y sí, demás, pero el plan eólico, que estaba en juego. Pero el plan eólico al final lo único que hizo fue acentuar más el desencuentro entre el bloque y el PSOE, porque ahí se estaba repartiendo mucho dinero. Y después pues surgió lo que surgió, ¿no? Pues fotos en barco, repartos con unas cantidades exageradas, hasta más de 14 millones de euros, que es una cifra ciertamente importante, y eso creo que fue uno de los principales desencuentros entre los dos, porque ahí se estaban repartiendo cosas muy importantes. Pero bueno, hubo muchos más desencuentros de los que podremos hablar a lo largo de esta... Hablaremos de esto y de muchos otros temas, pero primero hacemos una pausa. Hasta ahora.